Bueno, ya tenemos a nuestros amigos, el doctor Cristian Salgado y el psicólogo Germán González, que nos van a hablar sobre la psicodermatología, el abordaje multidisciplinario. Buenas tardes, Germán. Hola, Daniel, gusto de volver a verte. Y Cristian también, ya. Un gusto. Ya no nos mirábamos, doctor. Se había perdido más o menos, ¿verdad? Sí, muchos quehaceres. Muchos quehaceres, ¿verdad? Que eso es importante. Bueno, vamos a iniciar con todo este interesante tema. En primer lugar, para los dos, ¿la dermatología y la psicología se contraponen o se complementan? ¿Qué responden a esto ambos profesionales? Yo pienso que la psicología y la dermatología se complementan. ¿Por qué? La piel y el cerebro empiezan a formarse en la misma etapa del desarrollo embrionario. Eso ya te da una respuesta. No es una simple casualidad. Piel y cerebro están íntimamente relacionados y por lo tanto dermatología y psicología también lo están. Y complementando lo que dice el licenciado Germán, es literal, vienen de la misma célula. Todas nuestras células vienen de endodermo, mesodermo, ectodermo. Y la célula del cerebro y la célula de la piel, ambas vienen del ectodermo. Entonces, desde ese nacimiento ya empiezan a conectarse. Todo lo que suceda, tanto en la piel o lo que sucede en el cerebro, siempre van a estar conectados desde que nacemos. Doctor, sabemos que son muchas las enfermedades o afectaciones concernientes a la piel. ¿Cuáles son las más comunes o recurrentes según su experiencia profesional? Según mi experiencia, en realidad, yo prácticamente hasta me podría atrever a decir de que casi todas tienen una relación entre la piel y el cerebro. Pero digamos lo que nosotros más vemos, por ejemplo, si pensamos en niños, la dermatitis atópica es una enfermedad en que el paciente se puede sentir como ansioso, estresado y va a empezar, el paciente que tiene más problemas de estrés y ansiedad va a empezar a rascar más su piel y va a empezar a generar más lesiones. Luego si pensamos, por ejemplo, en algo que es bien famoso, el vitíligo, pero conocido como cativí, que es más o menos como lo conoce la población, que son esas manchas blancas que están en la piel, siempre hay un factor detonante. Siempre cuando uno viene y habla con el paciente, menciona que ha tenido algo en el pasado, algo previo, por ejemplo, muerte de algún familiar, alguna separación, movimientos de casas, siempre hay una conexión 3 a 4 meses previos a que aparezca la enfermedad. Son como de las enfermedades más comunes y obviamente también nosotros como tricólogos manejamos la parte de las alopecias, y las alopecias generalmente o son desencadenadas o, si no es la causa como tal, son empeoradas por el factor emocional. Y yo siempre le menciono a mi paciente y le digo, si yo te puedo ayudar a tratar, a mejorar, pero si la causa no la logro quitar, que es la parte psicológica, no puedo darte el 100%. Entonces, si no tratamos la causa, no podemos terminar de ayudar a nuestro paciente, y es ahí cuando yo refiero al licenciado Germán, que es con quien he trabajado, y mis pacientes están muy contentos, la mejoría es mucho mayor. El paciente, siempre le digo, va a mejorar con la parte de dermatología, sí, pero va a mejorar mucho más si estamos los dos trabajando juntos, la dermatología y la psicodermatología. Importantísimo esa parte integral, ¿verdad? No, ninguno puede estar desapegado de ambas, van hilvanadas. Por otra parte, Germán, ¿qué se propone desde la psicodermatología para abordar este tipo de casos? Lo que se propone desde la psicodermatología es hacer un trabajo de investigación respecto de dónde está ubicada la raíz psicológica del problema. Ahí pueden ser múltiples variables. Por ejemplo, en un ejemplo concreto de uno de los pacientes del doctor Cristian Salgado, que me lo remitió, hay una situación de caída del cabello. ¿Qué sucedía con él? Empecé a hacer la entrevista psicológica y a abordar la temática con él. Me parecía un poco extraño que me aseguraba que todas las variables de su vida estaban completamente normalizadas, hasta que hubo un punto en que lo confronté y le dije, esto ya está tan normal que me parece extraño. Ya cuando dije eso, esta persona dijo, ok, tengo problemas muy serios en mi matrimonio y eso me está generando perturbaciones en el sueño, me está generando irritabilidad, me está generando también problemas en el trabajo. Entonces, ya cuando eso empieza a emerger, empieza a salir todo esto, te digo, perfectamente, vamos a contar también con la presencia de tu esposa y vamos a empezar un proceso de terapia de pareja. Entonces, fíjate cómo a partir de este descubrimiento, a partir de que se descubre esto y empezamos una terapia de pareja en la que se integra
su esposa y empezamos a modificar aquellas situaciones de comunicación al interior de la pareja que estaban siendo demasiado inoportunas, que generaban un problema de fricción constante al interior de su matrimonio, ¿qué sucedió más o menos en un transcurso de 2 semanas? La relación tiene una comunicación muchísimo más constructiva, muchísimo mejor, pero ¿qué sucede también? Viene la pregunta del millón. ¿Cómo va el avance de tu problema de piel? Muy bien. ¿Qué sucede con esto? ¿Has seguido tomando el medicamento que te recetó el dermatólogo? Sí, lo he seguido tomando. Ahí para mí está la constatación de que la dermatología y la psicología se engranan perfectamente. No abandones el tratamiento y no abandones tampoco la psicoterapia. Ambas pueden hacer que los resultados terapéuticos y el resultado médico, de acuerdo al componente farmacológico que da el dermatólogo, funcionen muchísimo mejor y la solución llegue en un tiempo más rápido. Doctor Salgado, referente a su especialidad, usted pues es experto en temas de manejo de la piel, del cabello. ¿Cuáles son los tratamientos más comunes para contrarrestar la caída del cabello, que lo vemos que es muy frecuente, y aquí en Honduras ya estamos viendo hasta jóvenes ya con problemas de calvicie? La verdad es que es un tema que siempre ha existido, pero donde empiezan a haber tratamientos que ahora sí son efectivos. Porque ¿qué sucede? Nosotros tenemos un lugar donde buscamos estudios, generalmente en los médicos, que se llama PubMed, por ejemplo. Cuando uno coloca la palabra tricología, o que sería en inglés, que lo pondríamos trichology, vemos los estudios a partir del 2009. Antes del 2009 no mirábamos la barra de los estudios, va planita, 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 nadie estudiaba nada. A partir del 2009 se empieza a estudiar muchísimo y ahora la barra va hacia arriba, y es de las especialidades en la parte médica que más estudios tiene actualmente. Entonces comenzamos ya a nuestro paciente a ya no tratarlo de forma ya con plantas, etcétera y todo lo demás, sino que ya utilizamos fármacos que van directo a la raíz del problema. Pero en realidad, si pensamos en alopecias, la palabra alopecia solo es un síntoma como tal, es un signo. No podemos decir que eso es un diagnóstico, porque hay más de 100 tipos de alopecias. Entonces, la mayoría de los pacientes va a tener más o menos un 90% de alopecia androgenética. También hay efluvio telógeno, alopecia areata. Entonces, para poder llegar a un buen diagnóstico hay que hacer una evaluación clínica, y luego los dermatólogos utilizamos un aparato que se llama dermatoscopio y lo adaptamos a una técnica que se llama tricoscopía. Nosotros colocamos el dermatoscopio y nos da diferentes signos, con lo cual nosotros llegamos a un diagnóstico. A partir de ese diagnóstico que yo puedo intentar al paciente ya listo empezar el tratamiento, o por necesitar exámenes, una biopsia. La verdad es que es algo bien complejo, incluso se considera una subespecialidad de la dermatología, que primero ser dermatólogo y luego estudiar a un fondo más la parte de tricología para llegar a esos diagnósticos. Como les digo, ahora cada vez hay más estudios, cada vez hay mejores tratamientos, pero hay que individualizar al paciente. No a todos los pacientes se les da lo mismo. Se he visto muchas cosas en las redes sociales que a todos les quieren dar plasma rico en plaquetas. La cosa no funciona así. Hay que abordar a su paciente de forma correcta, ya sea con medicamentos tomados, medicamentos aplicados, medicamentos inyectados o un conjunto de todos. Pero eso va a depender del diagnóstico que hagamos con nuestro paciente. Bueno, importante resaltar que el doctor Cristian Salgado, aparte de ser dermatólogo, tiene una especialidad en tricología y especialista también en dermatología pediátrica. Así que estamos, como dicen los chavos, los periodistas, estamos con un crack del tema del manejo de la piel y el cabello también. Bueno, por otra parte, Germán, ¿le han remitido pacientes con alopecia o caída de cabello? ¿Nos podría resumir una pequeña experiencia referente a esto y cómo con la psicología también se ha mejorado? Sí, las temáticas de remisión son muy variadas, pero quisiera recuperar algo muy valioso que ha dicho ya el doctor Salgado, y es: cada paciente es un universo completamente diferente del otro. Si bien escuchamos su discurso, en dermatología hay individualidades, y en psicología las individualidades también están presentes de manera constante. ¿Qué sucede con estos casos en la caída del cabello cuando llegan a donde el psicodermatólogo? Vuelvo al principio, hay que empezar a explorar. ¿Qué es lo que sucede? El dermatólogo ve y toca la enfermedad del paciente.
el psicólogo la escucha. Entonces, es precisamente ahí cuando podemos ver que en un caso de caída del cabello puede haber problemas matrimoniales, como el caso que acabo de mencionar. Pero en otro, en que también había caído en caída del cabello, era de un conflicto no resuelto de una persona con su figura paterna. Un daño permanente que le había causado por una innumerable cantidad de abusos que esta persona tuvo que soportar a lo largo de su niñez y de su adolescencia. Llegó a la etapa adulta y todavía no lo había enfrentado. ¿Qué es lo que se hace desde la psicología? Empezar a generar un constructo, a construir una estructura que la fortalezca o que fortalezca al paciente. ¿Para qué? Para aceptar que esto hace parte de mi historia de vida y después de eso para enfrentar el problema. Si la persona, por ejemplo, si el papá ya murió, uno dice, pero ¿qué se va a enfrentar? A nivel psicológico sí se puede, pero por fortuna esa figura paterna estaba viva. Entonces, generar la estructura para poder enfrentarlo, para poder subsanar mediante un proceso de perdón, pero también mediante un proceso de diálogo. La situación se desarrolló de una manera tan respetuosa y se desarrolló también de una manera tan empática y tan constructiva, que lo que se hizo fue fortalecer su relación filial con su padre, y de esa manera se empezó a ver que el desarrollo de su enfermedad iba avanzando de una manera muy favorable. ¿Qué quiere decir esto? Iba desapareciendo. Nuevamente, psicología y dermatología se engranaron para beneficio del paciente. Excelente. Bueno, aquí hay un término que me va a ampliar al respecto el doctor Cristian, que es la tricotilomanía, que es una enfermedad que está asociada a pacientes que se arrancan el cabello. En estos casos, doctor, ¿qué tipo de respuesta se le debe dar desde la dermatología? Lo primero, como siempre les mencioné, es un diagnóstico, porque me han llegado muchos pacientes con tricotilomanía, en el cual han estado manejando como alopecia areata y diferentes diagnósticos erróneos. La historia es clave, ¿verdad? El paciente se muestra diferente en la consulta, tiene ciertos rasgos. Disculpa, antes de que siga, doctor, esto va asociado, me imagino, bastante al sistema nervioso. Muchísimo. Tiene que ver, o sea, prácticamente aquí es de nosotros donde hablamos de que aquí la enfermedad no es de la piel, aquí es una enfermedad en la cual la parte emocional me llevó a tener una manifestación en la piel. Esa es la relación directa. En nuestro paciente igual, evaluamos, agarramos el dermatoscopio y hay muchos signos muy característicos que igual el dermatólogo tricólogo viene a observar, que se ven ciertos cabellos que se han sido arrancados por el paciente. El cabello arrancado va a empezar a tener muchísimas formas, unas formas como de gancho, unas formas como fueguito, y todos esos detalles nos llevan a uno a confirmar el diagnóstico. No siempre es tan fácil, siempre como la consulta de pelo en tricología es de la que más me toma tiempo, hasta 40, 50 minutos, a veces tengo pacientes de 1 hora hasta que logro llegar a ese diagnóstico. Por eso les digo que no es tan fácil. Luego, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, identificar a dónde está la posible causa. Yo generalmente hablo con el paciente, intento identificarla, pero siempre dejo que el licenciado termine de abordar y haga su trabajo, porque en la parte de psicología yo tengo unos conocimientos ya muy cortos, pero sí tiendo a identificar y explicarle al paciente a dónde puede estar la raíz. Responden mucho mejor lo que son los niños. ¿Por qué? Porque depende mucho de que el padre venga y acepte de que el niño se está arrancando el pelo. Cuando ya el padre acepta, me ayuda mucho más en casa y empieza a mejorar mucho más el niño. El adulto es más complejo, porque el adulto sabe que lo está haciendo y entonces entra en sus mañas. Yo sé que lo hago, doctor, pero no puedo revertirlo. Entonces ahí entra psicología todavía mucho más fuerte. Hay medicamentos que sí podemos llegar a utilizar, pero no soy de dar medicamento inmediatamente. Siempre prefiero la parte psicológica y no invadir tanto al paciente, y cuando ya la cosa se pone muy compleja podemos utilizar, por ejemplo, hay un medicamento que se llama N-acetilcisteína, que se utiliza mucho en el paciente que tiene mucha secreción de pulmones, pero se ha visto una muy buena respuesta, ya que este controla algo que se llama el glutamato, que está en el núcleo accumbens, y se ha visto que en este sitio es donde están todos los famosos impulsos que tenemos nosotros. El paciente, hasta que no deja de arrancar el pelo, no está tranquilo. Entonces, como controla ese núcleo, el paciente tiende a mejorar. Pero para que llegue a esos pacientes tiene que haber o fracasado, que es muy difícil, o que la psicología no llegó al punto o el paciente no lo permitió. Entonces, generalmente yo me acompaño aquí con la parte de psicología. Ahí casi no intervengo yo tanto. Ahí más bien la influencia es más del psicólogo que mía. Yo hago el diagnóstico nomás. Bueno, Germán, ya que estamos hablando del manejo multidisciplinario,
¿qué se debe hacer para contrarrestar este tipo de conductas? ¿Basta con la intervención de un psicólogo o es oportuna la participación de otro profesional? No siempre basta con la participación de un psicólogo, y en esa parte se toca un elemento bastante importante. La certificación en psicodermatología, que entre otras cosas la saqué con ADEPSI de Argentina, plantea esa certificación para quienes, para psicólogos, para dermatólogos y también para psiquiatras. Entonces, hay algunas ocasiones en que hay un componente químico, en que hay un componente químico que obliga a que el psicólogo remita al paciente a psiquiatría. ¿Por qué? Cuando hay que recetar un inhibidor, cuando hay que recetar un inductor del sueño, cuando hay que recetar, por ejemplo, un antidepresivo. Entonces, en ese momento ya no basta solamente con la parte psicoterapéutica, sino que es importante que empiece a funcionar también la parte psicofarmacológica. Pero ¿qué sucede? ¿Ahí se termina todo? No necesariamente. Por ejemplo, si tenemos un caso de una persona que tiene afectaciones en la piel porque es víctima de maltrato familiar, por ejemplo el caso de una mujer que es agredida por su esposo, no solamente entra el psicólogo, el psiquiatra, el dermatólogo, sino que también se le puede decir, hay un componente jurídico que te puede ayudar. Entonces es importante remitir a la persona a un abogado o a un trabajador social que le diga cómo debe afrontar esa parte, esa problemática de su historia matrimonial, y que de esa misma manera, en ese intercambio y ese engranaje entre diferentes ciencias y entre diferentes ramas del saber, se pueda llegar a una resolución del problema. Bueno, súper interesante. Doctor, como especialista en la dermatología pediátrica, ¿qué enfermedades son más comunes en su consulta cuando atiende población infantil? Creo que de las más comunes que podemos encontrar está la dermatitis del área del pañal, ¿verdad? Que vemos muy común en los bebés, que se da más o menos entre los 6 y 12 meses, que es donde cuando el niño empieza ya con la lactación. Dermatitis atópica es de las enfermedades más comunes, que para que lo entendamos un poquito, es aquel niño que es sensible a todo, al polvo, al calor, al frío, y siempre anda irritada su piel. Vitiligo, como ya lo mencionamos, que son las manchas blancas. Ya si pensamos a mayor edad, ya entra el acné en el adolescente, que esto tiene que ver mucho la parte psicológica también. No hay que minimizar el acné, porque cuando aparece el acné y deja esas marcas, al final eso puede tener un impacto psicológico en las personas. Hablando en la parte de psicodermatología, hay que tomar en cuenta algo, de que no solo es la enfermedad que tengo en la piel que me genera un impacto psicológico, sino la parte psicológica que me puede llevar a una enfermedad. Eso es un nexo. Podemos tener nosotros la enfermedad de la piel y luego llegar a una afectación psicológica, o al revés, una afectación psicológica que me llegue a afectar y provocar manifestaciones de enfermedades en la piel. Y otro hermano de ustedes, en el caso de dermatólogos, caso de psicólogo especialista en dermatología, también son los nutricionistas, ¿verdad? Sí, totalmente. Porque un buen manejo de un paciente en temas ya de nutrición, también pueden haber mejorías significativas dependiendo del caso, ¿verdad? Totalmente, pues si tenemos anemia puede provocar caída de cabello, si tenemos alteraciones en ácido úrico, triglicéridos, colesterol, empiezan a haber manifestaciones en la piel. Entonces sí, la verdad es que la clave, que tal vez en Honduras no hay tanto ese abordaje integral. Por ejemplo, esto que tenemos con el licenciado Germán González es algo novedoso en Honduras, tal vez en Tegucigalpa es el único que tenemos, por suerte pues lo tenemos a la mano nosotros. En San Pedro Sula creo que hay una doctora también, una licenciada, pero ese manejo integral en Honduras es muy, te atiende por acá un especialista, luego otro por acá. Si nosotros hacemos un abordaje integral del paciente, cambiamos vidas en el paciente, que eso es lo que nosotros tenemos que buscar siempre. Excelente. Bueno, para finalizar, Germán, ¿cree usted que el estrés y la ansiedad también repercuten en la salud de la piel de niños y adolescentes? Claro que sí. Ahora, no solamente niños que son remitidos por problemas dermatológicos, sino que también estoy recibiendo niños que, por ejemplo, me los están remitiendo de algunas instituciones educativas. ¿Cuál es mi punto de partida con estos niños? El niño usualmente no es el problema. El problema casi siempre, aunque suene a prejuicio, pero que siempre termino dándome cuenta de lo mismo, usualmente el niño no es el problema son sus papás. Entonces, de igual manera como empezábamos hace algunos minutos diciendo, hay que buscar la raíz del problema. Entonces, el niño no tiene comportamientos disfuncionales simplemente porque sí.
El niño tiene comportamientos disfuncionales porque hay una razón que subyace a su problema. Y si es un problema dermatológico, estoy casi seguro que lo voy a encontrar en su entorno familiar. Entonces, definitivamente la respuesta es sí. Tiene un impacto negativo, tiene un impacto contraproducente y eso nos puede llevar a que se proponga una terapia de familia. Bueno, y para remarcar algo, Germán es un crack también porque maneja la parte espiritual. Yo creo que para mí es lo más importante, todo es Dios. Está la ciencia y todo, pero si Dios está y está una persona súper instruida y nos va a guiar por la parte psicológica, Germán es el indicado. Las redes sociales, ¿cómo los ubicamos a los dos en las clínicas? Tengo entendido que ya pronto va a haber una inauguración de... Sí, nos vamos a mover de clínica, vamos a pasarnos a Torre Mediplaza, vamos a crecer, ya no solo vamos, en mi clínica ahorita somos 2 dermatólogos, pero ya vamos a ser 4 dermatólogos en una clínica dermatológica con un enfoque en tricología, pero de forma profesional y una manera adecuada de cómo manejar nuestros pacientes, y donde vamos a contar con el psicodermatólogo y también con nutricionista. Excelente, bueno, ahí vamos a estar, ¿verdad? Ahí vamos a estar. Pero tenemos que ir a conocer antes. ¿Para cuándo está la inauguración, doctor? Está para julio. Julio. Queda mes y medio. Así es. Mes y medio. Bueno, ¿cómo te encontramos en redes sociales? En localizarte para hacer una consulta, una cita contigo, Germán. @psicólogo_Germán González. WhatsApp 9597-1634. Excelente. ¿Y usted? Mis redes en Instagram es @dr de doctor, dr Cristian con ch, dr Cristian Salgado Derma, y para citas es 8844-8493. Bueno, pero ahí en las redes se puede encontrar también el número bastante fácil. Vamos a ver si vamos a ponerlas ahí en pantalla. Gracias, mi buen amigo Chan. El teléfono es el mío. Ese es el número, ese es el número de dermatología. De dermatología, no, ahí quítame ese número, por Chan, es del doctor. Ahí fue equivocación mía. Pero @psicólogo, vaya, vamos a poner ahí los dos, para que la gente los ubique y puedan así requerir de sus servicios 2 jóvenes profesionales, y en el caso van a estar 2 dermatólogos más, ¿verdad? Se van a hacer 4 en total. 4, 3 más. 3 más. Integrales. Todos estudiados en el extranjero y todos con bastantes estudios en dermatología y con su especialidad. Qué bueno. Ya vamos a poner. Gracias, mi buen amigo Chan. Así mismo. Doctor Cristian Salgado Derma, 8844-8493. Ahí escribimos y no hay problema. Ahí ya se hace la cita y ya pues si hay algún cupo, pues se va a dar el cupo al paciente. Excelente. Muchas gracias, Chan. Y Germán lo encontramos como... Vamos a ver. El otro estaba importante. Vamos a tener que abordar otro tema porque con ustedes el tiempo se va muy rápido. Lo que pasa es que la temática en cuanto a dermatología y psicología es demasiado amplia. Sí, me gustaría mucho el tema. @psicólogo_Germán González. Ahí pueden escribir al perfil de nuestro amigo Germán González y hacer su cita, y Germán es súper presto para poder tener cualquier respuesta oportuna. Yo creo que 24/7 está Germán ahí prendido en las redes. Bueno, muchas gracias, Germán. Daniel, un gusto volver a estar aquí. Y muchas gracias, No, Cristian. Siempre Lo un placer. esperamos próximamente para que abordemos otro tema. Quizás se me ocurre el tema de las secuelas que deja el tema del acné. Totalmente. La Me gente parece. muchas veces no se da cuenta cómo nos puede afectar esto en la parte psicológica, emocional, afectiva, psicoafectiva, en la relación, ¿verdad? Entre pareja, nos aísla, nos hace ver mal, pero con un dermatólogo y con un psicólogo nos van a dar luces referentes a este tema. Así que les deje tarea. Así me parece. ¿Les parece? Súper bien.